Señores, gracias por continuar esta mañana aquí con nosotros. Tal como le decíamos, hemos decidido tener un panel en el día de hoy sobre la violencia en las escuelas. Quiero pedir el último caso que ha llegado a NCDN anoche. Se trata de una escuela en el sector de Herrera, el Café de Herrera en Santo Domingo. Es la escuela de tanda extendida Carmen Luisa de los Santos. Y ustedes van a ver lo que hace un jovencito. Póngale el audio, señor director. Por supuesto, preocupante. Estamos mirando muchos casos como este. Hoy tenemos un resumen de varios casos en distintos puntos del país y en distintos momentos. Ajenos a los maestros, indiferentes a los compañeros, bullicio e incluso destacando como algo bueno lo que está ocurriendo. Eso nos ha motivado a que hoy conversemos sobre este tema. Agradecemos la presencia de Minerva Pérez. Minerva Pérez es de la Dirección de Orientación y Psicología del Ministerio de Educación, así que bienvenida a este panel. También tenemos a Rafaela Burgos. Rafaela Burgos es terapeuta familiar y de pareja. Nos acompaña Luis Vergés, que es el director del Centro de Intervención Conductual para Hombres de la Fiscalía del Distrito Nacional, y Tajira Vargas, que es antropóloga. Para ustedes vamos a comenzar de inmediato planteándoles un caso, y quisiera que nos pusieran una historia que hizo Paloma Félix en el día de ayer sobre otra situación de violencia. Esa la vimos en Vallaguana, un joven que golpeó a una jovencita que por cierto es de los más vulnerables de la escuela, una niña huérfana. Ambos viven con sus respectivas familias, solo con la abuela. Vamos a ver lo que nos dice Paloma Félix, porque para este joven el Ministerio Público está pidiendo medidas de coerción consistente en prisión preventiva, y esa medida se ha pospuesto por ahora. La medida fue adoptada por el juez Kevin Enríquez a los fines de que los familiares de la menor presenten un abogado, esto a pesar de que varias instituciones habían prometido a la familia de la estudiante agredida brindar asistencia legal. Tanto el padre como la tía de la menor esperan que Daniel López pague por los hechos cometidos. Le cayó a galleta, no se puede, mi amor. Es una violencia que le hizo. Por eso que yo llegué al momento hoy, quiero definitivo, un caso definitivo, acabar con eso. Hasta el punto que mira dónde estamos y se suspende la audiencia por falta de abogado, donde no se le informó. Inclusive el CONANI le informó que le iba a dar una asistencia de abogado y esas cosas, y no ha llegado. Pero el padre del joven pide una oportunidad, ya que su hijo está arrepentido. Puede ser un buen abogado, buen ingeniero, pero si nosotros le cortamos su dignidad, no va a ser nadie. Sin embargo, la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género y Delitos Sexual entiende prudente que se aplique una acción punible al adolescente. Viola, abusa físicamente de la niña, abusa psicológicamente de la niña, o sea, él es un infractor de la ley que viola estas dos leyes del país y tiene que recibir, por supuesto, una oportuna sanción. Daniel López, acusado de agredir a su compañera de clases, continúa detenido en el destacamento de la policía de Monteplata. Paloma Félix, NCDN. Bueno, vamos a comenzar este diálogo con ustedes, tanto con Minerva, con Rafaela, con Luis y con Tajira. Quisiera que en ese mismo orden quizás fuéramos abordando desde la perspectiva de cada uno de ustedes el tema de la violencia en las escuelas. Lo voy a dejar con una pregunta abierta. O sea, estamos mirando estos hechos, ¿qué nos están diciendo la sociedad dominicana? Comenzamos con ustedes del Ministerio de Educación, que la dirección a la que usted pertenece obviamente tiene un rol relevante para este tipo de casos. Buenos días. Muy buenos días. Bien, agradezco la invitación, y ciertamente para el Ministerio de Educación es muy preocupante y nos ocupa toda esta violencia que se está mirando en las escuelas, y venimos trabajando en ello desde hace décadas, porque la violencia en las escuelas no es un asunto nuevo. Obviamente, con todas las situaciones que se vienen generando en nuestra sociedad, pues esto se refleja en las escuelas. El Ministerio de Educación ha tomado las medidas
a nivel institucional, porque nuestro ministro ha estado moviendo toda una serie de acciones en favor de crear comisiones de investigación, de atención, en favor de hacer también alianzas con otras instituciones, porque definitivamente esto no es un asunto solo del Ministerio de Educación, aunque tenemos una gran responsabilidad. Asimismo, también se ha movido a las asociaciones de padres, madres y amigos de la escuela para que asuman el rol que les corresponde y aporten a todas estas situaciones que se vienen realizando. Y ya desde lo que es la Dirección de Orientación y Psicología, en coordinación con los niveles y las diferentes instancias del ministerio, pues se viene trabajando en crear estrategias para atender, prevenir sobre todo estos casos, para educar en una cultura de paz y para proveer a los docentes de esas herramientas que ellos necesitan para poder encarar estas situaciones. Hemos trabajado desde el año pasado en la elaboración de un protocolo de actuación que se genera a partir de las normas de convivencia de los centros educativos que fueron aprobadas en el 2013 y están en funcionamiento desde esa época, y para operativizar esas normas de convivencia armoniosa, pues se han creado estos protocolos que orientan a toda la comunidad educativa, incluyendo las familias, en cómo prevenir, cómo abordar estas situaciones cuando se dan en la escuela y qué función tiene cada quien en ese sentido, conjuntamente con otras múltiples estrategias que se ponen al servicio de los docentes. Obviamente vamos a seguir conversando con ustedes del Ministerio de Educación ahora, a medida que vayamos conversando. Vamos a ver entonces la perspectiva que tiene Rafaela Burgos sobre lo que está ocurriendo y lo que nos está diciendo la sociedad dominicana estos acontecimientos. Mira, yo pienso que estamos viendo una muestra de cómo estamos aprendiendo a resolver los conflictos a través de la violencia. Adolescentes, niños, jóvenes, que nos están mostrando cómo intentan lidiar con las frustraciones, cómo intentan lidiar con los desacuerdos, sin tomar en cuenta el derecho de la persona con la que están en desacuerdo, cualquiera que sea el motivo. O sea, ese es un poquito la muestra que vemos en estos casos. Entonces, eso nos tiene que llamar la atención, nos tiene que mover a buscar alternativas, buscar soluciones que están por debajo de lo visible. Es decir, no es solamente lo que estamos viendo, es lo que eso significa, es lo que para una persona que aprende a lidiar con las frustraciones, aprende a lidiar con los conflictos de manera violenta, cuál es su trayectoria, cuál va a ser su desarrollo. Entonces es importante que veamos eso como un indicador y que nos preocupemos. O sea, los casos son importantes, hay que atender cada caso, pero el mensaje de los casos tiene que también tomarse en cuenta. La mayor parte de estos casos, casi en todos, lo que hemos visto hasta ahora, están protagonizados por hombres. En el caso de Vergés, trabaja en el Centro Conductual para Hombres y está encontrándose con adultos, que ya es la culminación de esa etapa de violencia. Por eso le hemos invitado, porque nos estamos preocupando con el tipo de hombres que se está construyendo para el futuro. O sea, tenemos hoy más violencia, casi que nunca estamos mirando mujeres que mueren todos los días a manos de sus parejas. Pero, ¿qué está pasando en la sociedad dominicana? ¿Qué nos está diciendo esto de cara al futuro, Luis? Mientras más temprano se debute la violencia, peor es el pronóstico de recuperación de ese tipo de conducta. Estamos teniendo en las escuelas una reproducción de una ideología autoritaria de sometimiento al otro en base a la fuerza y el poder, que ya ha sido muy típica en nuestra sociedad y donde la mujer ocupa un eslabón vulnerable, sobre todo cuando se trata de la fuerza física. Y eso se está llevando. Me preocupa sobremanera el nivel de exposición de la violencia que se ejerce en contra de las estudiantes, pero la poca visibilidad para las sanciones de ese tipo de conducta. Es importante saber que cuando nosotros tenemos violencia hay tres actores. Y hay un actor que se está visibilizando muy poco, que son las víctimas con su dolor, con su sufrimiento, todos los traumas que eso traen a largo plazo. A mí me preocupa, por ejemplo, cómo se visibiliza tanto la preocupación por lo que debe pasar con el futuro del agresor y nos preocupamos muy poco con la recuperación emocional de las víctimas. Entonces todo esto normaliza un estado de insensibilidad
porque no se visibiliza el dolor y el sufrimiento y las consecuencias que las víctimas puedan sufrir. Y eso es bueno tomarlo en cuenta en los programas preventivos y de recuperación de esta problemática. Tahira ha trabajado como antropóloga el tema de la violencia por mucho tiempo, la violencia en las escuelas. Quisiera saber, Tahira, además, que mirando estas imágenes ahora, que de alguna manera están como escandalizando a la sociedad dominicana, no estamos hablando de un elemento nuevo, pero ¿qué es lo que está pasando? O sea, y si usted nota que hay un eslabón diferente a lo que había descubierto trabajando precisamente en las escuelas dominicanas. Sí, bueno, buenos días y gracias por la invitación. No es un fenómeno nuevo, es muy viejo. Creo que la diferencia está en que hoy hay celulares con video y se puede difundir imágenes directamente y los estudiantes tienen acceso a ello y presentan imágenes de lo que va pasando, casi siempre con el tema del espectáculo. Ahora, yo quiero destacar algo. La escuela es un espacio que está muy lejos de ser como debe ser. O sea, está lejos de ser un lugar donde se dé procesos de cambio de conducta, procesos de educación hacia la paz, porque en sus actores, entre ellos, hay relaciones violentas. Ahora estamos viendo violencia entre estudiantes, pero hay violencia también de docentes hacia estudiantes. Hay violencia de los directores de centro hacia estudiantes. Y la violencia no es solo física, la violencia es psicológica. Una escuela que tenga una actitud de rigidez en el manejo de sus relaciones con los estudiantes y que tenga un nivel de represión como tienen nuestras escuelas en el manejo del cuerpo y de todo lo que hacen los estudiantes, ejerce violencia. Nuestras escuelas son violentas incluso en su imagen física, parecen fortalezas, tienen verjas, tienen alambradas de púa. O sea, ya ahí te da clarísimo qué es lo que pasa dentro. O sea, ya desde la imagen física de la escuela, tú tienes un lugar de violencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí dentro? Que se reproducen las mismas relaciones de violencia que existen en la familia, en la comunidad, en la vecindad, y donde incluso no solo hay problemas de estudiantes de sexo diferente, o sea, hombre-mujer, sino también entre estudiantes de un mismo sexo también. O sea, hay problemas de relaciones de violencia, pero esas relaciones de violencia han sido normalizadas. O sea, nosotros vamos a los recreos. Yo me recuerdo cuando estaba trabajando desde el 98, que he estado trabajando el tema de la violencia en la escuela, como en los recreos y las salidas y la entrada, y actualmente estuve trabajando también. Los estudiantes pelean, los profesores no hacen nada, porque lo consideran como algo normal. Incluso un alto dirigente de la ADP que dijo que eso era normal, los pleitos, no en la escuela, ¿no? Que eso era muy normal. Entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, hemos normalizado como sociedad la pelea, hemos normalizado esas relaciones de violencia y hemos normalizado también el bullying, el acoso, el uso de restricciones de manera directa y de forma vertical hacia los estudiantes. Entonces, no es un espacio de alegría, es un espacio donde lo que existe es más sufrimiento por parte de los estudiantes, porque lo que viven es más que nada represión y además explotan fácilmente cualquier situación de conflicto a través de la violencia. Tahira hace referencia a un caso que ocurrió en San Francisco de Macorís, donde una profesora puso a dos niñas a pelear. Hay un video que tenemos del presidente de la Asociación Dominicana de Profesores en San Francisco de Macorís. Lamentablemente tenemos solo el audio. Conservaba el audio, en un momento determinado pasamos el video, pero vale tanto la pena escuchar lo que piensa este maestro que lo vamos a compartir. Este es el profesor William Hernández. Él justificó el incidente y dijo que el que no peleaba en las escuelas públicas dominicanas era una gallina. Ese es el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores. Posteriormente me gustaría hablar con Minerva sobre el rol del docente y con ustedes también, pero desde el Ministerio de Educación, o sea, lo que está pasando con esto, que es un caso que estuvo bajo investigación del Ministerio. Vamos a escuchar lo que dijo William Hernández, presidente de la ADP en San Francisco de Macorís. Tenemos. No, me dicen que no lo tenemos, pero me lo hubiesen avisado, por favor. No lo tenemos, avísenme por favor para saberlo. Vamos a compartirlo, disculpen ustedes, lo vamos a tener un poco más adelante. Pero bueno, este señor se paró ante la cámara de televisión y dijo lo siguiente, lo voy a decir yo.
El que no ha peleado en una escuela dominicana es una gallina. Eso es normal, a esto se le está dando demasiada relevancia. Eso nos pone, como decía Tajira, ante la pregunta y ante la disyuntiva de cuál es el rol del docente. Tenemos imágenes ahí que hemos estado pasando, donde hay pleitos. Desde el año, me mandaban ayer una cantidad de casos, desde el año 2015, videos del 2015, 16, 17, cuando está esta explosión de grabaciones y los profesores se quedan indiferentes. En el caso de San Francisco de Macorís, peor, la docente le estimula al pleito. Sí. Digan Bueno, ustedes. Ciertamente que ningún caso de violencia se puede justificar y la cultura nuestra penosamente genera este tipo de comportamiento, pero el docente no está llamado a reproducir violencia. El docente está llamado a crear ambientes seguros, ambientes de protección y ambientes que garanticen que nuestros estudiantes puedan realmente lograr los aprendizajes esperados. Entonces, en ese sentido, entendemos que nosotros en el sistema tenemos alrededor de 87,000 docentes. Imagínense llegar a todos estos docentes. Es nuestro deber, pero siempre habrá situaciones que se puedan escapar. Si bien es cierto que tenemos muchos desafíos en el sistema, también es cierto que tenemos experiencias interesantes que pudiéramos en algún momento también conocer. Y definitivamente el rol del docente tiene que ser revisado desde el propio docente, porque primero desde la formación inicial estos temas tienen que ser trabajados. Nosotros estamos insistiendo mucho en la estrategia de mediación de conflicto, de resolución pacífica de conflicto, e incluso hemos hecho actividades a nivel central y a nivel de los técnicos distritales para asumir la mediación como una estrategia que debe llegar a los docentes. Y todo el tema de la visión de la disciplina en la escuela también tiene que ser trabajada, porque el maestro viene de una cultura donde la violencia se ha normalizado, como penosamente se ha dicho, y es una realidad, y entiende que esto en la escuela es natural, pero eso tiene que cambiar. Y el Ministerio de Educación está trabajando para que esto se dé. Ahora, esto es un proceso. Es un proceso que implica un compromiso, implica el ponernos en actitud de revisar lo que está pasando, de analizar en cada caso de estos que se han dado en las escuelas. Hemos acompañado, hemos intervenido estos centros, hemos procurado trabajar con todos los actores para que a la luz de esas situaciones que nos dicen cómo andamos y que tienen que ser señales que debemos ver con responsabilidad, que todos tomemos las acciones del lugar. Y se han hecho planes de intervención, se ha acompañado a las personas que se han implicadas, sobre todo a las víctimas, se ha dispuesto acompañamiento psicológico y acompañamiento de todo tipo, pero es un tema que tiene que verse desde cada contexto, porque cada escuela tiene una realidad, cada escuela tiene una situación específica, y la forma en que se aborda la cultura de paz, pues también depende mucho de esa formación y esa visión que tiene el equipo de gestión de lo que es la educación. Sobre el rol del docente, tanto Rafaela, Luis y Tajira, quisiéramos hablar, pero vamos a recuperar ese audio del presidente de la ADP. Oigan eso, presidente de la ADP es un líder entre maestros en San Francisco de Macorís. Escuchemos lo que él dice a propósito de que una maestra puso a pelear a dos niñas dentro del aula. Yo no sé cuál es el dramatismo que le han dado a esto. Yo tengo 57 años de edad y yo peleé en las escuelas. El que no ha peleado en unas escuelas es porque es una gallina. Porque normalmente en las escuelas dominicanas no es que uno está diciendo que eso estuvo correcto, pero también debe decírsele a la comunidad que son unos problemas entre las dos familias, de esas dos muchachas, y que vayan a averiguar entre las familias. Entonces, si en las escuelas no hay seguridad, no hay garantía, no hay un personal que cuide, una maestra con esas dos muchachas que ustedes vieron la corpulencia que hay, que parecen como una muchacha de sumo, de judo, de lucha olímpica, ¿ustedes creen que es posible? ¿Cuántas personas no han intervenido y han seguido golpeados? Que un niño por el problema de las benditas redes y los celulares la haya subido, pero ¿cuál es la maldad que se quiere hacer para que un hecho, para mí, intrascendente de un pleito? Aquí hay pleito todos los días, se encuentran cuchillos todos los días entre los centros educativos, diario, en muchísimos centros, y eso se Ahí tenemos al presidente de la Asociación Dominicana de Profesores en San Francisco de Macorís. Se refiere a este tema, súbale el audio.
Le explicamos lo que ocurrió ahí. Esa niña, la profesora hizo un cerco como si fuera una gallera y le dijo, ¿ustedes quieren pelear? Entonces ustedes van a pelear, nadie se meta y el que se meta se le quema la materia. Eso ocurrió. Ese caso está en investigación, no sé cuál ha sido la conclusión, luego no puedes contar, Minerva, qué pasó con este caso. Pero conversaba recientemente con Rafaela Burgos sobre el rol del docente. Podemos encontrar esta profesora que instiga el pleito y podemos encontrar otros maestros que simplemente están aparte, se hacen los indiferentes. ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que hay una falta grave del maestro cuando no controla, cuando no intenta contener situaciones que están perjudicando a los alumnos, porque un aula, una escuela, es un espacio donde se están aprendiendo cosas para la vida. Y aquí se están aprendiendo cosas para la vida, se está aprendiendo cómo maltratar, se está aprendiendo cómo dañar a otros. Eso es peligroso. O sea, estamos diciendo que si la autoridad estimula esa conducta, y ya vimos como el caballero dice que eso es normal y que no pasa nada por eso, y como maestros no intervienen. Yo pienso a veces que la respuesta del maestro es de impotencia. Quiero pensar que es de impotencia, que no es que está de acuerdo en que eso pase y que lo quiere ver reproducido, sino que está impotente. Pero cualquiera que sea la razón, es la autoridad. La figura de autoridad tiene que ser una figura de contención. Tiene que primar el objetivo de aprendizaje. ¿Qué es lo que está aprendiendo un alumno cuando estas cosas pasan y no sucede nada? Cuando la autoridad lo permite o lo estimula. El aprendizaje que está derivando de ahí es parte de lo que estamos viendo en nuestras calles, en nuestras familias, en nuestra comunidad, en las instituciones. Es decir, se está reproduciendo las prácticas violentas. Y el otro elemento ahí que quiero destacar es qué está pasando con el autocontrol. ¿Dónde quedó el que la gente tiene que controlarse? Que aunque tú estés enojado, tú no puedes ir y maltratar y violentar y agredir de manera salvaje a otro porque yo estoy enojado. Es decir, eso es un aprendizaje que tenemos que rescatar. Y cuando una situación de esta pasa, como en las familias, el adulto que está a cargo tiene que ver cómo manejar la situación y cómo dejar un aprendizaje que sirva para los objetivos que estamos tratando. Yo quiero ver más lo estructural, porque evidentemente que, como decía antes, los casos tenemos que atenderlos, pero nos está quedando esta estructura que está alimentando el ambiente violento en el que vivimos, y yo no sé cómo va a generar luego conductas de las que luego tenemos que preocuparnos Luis más. Vergés, anoche subí el último video que recibió en SDN en mi cuenta de Instagram y tengo 65 comentarios el día de hoy. Una buena parte de los comentarios están dirigidos a decir que los maestros no son culpables, que qué pasa con los maestros, que los maestros se ven desvalidos. Me escribieron muchos maestros diciendo que no tienen las herramientas o que solo nos fijamos en su actuación. Entonces quiero preguntarle a Luis, porque trabaja con reeducación de personas, o sea, ustedes están formados para eso, pero ¿hasta qué punto tienen los maestros dominicanos las herramientas y, digamos, los mecanismos para trabajar este tipo de temas? Nosotros debemos entender que necesitamos una reivindicación del espacio escolar como un lugar de seguridad, como un lugar de confianza. Sobre todo con el tema de la tanda extendida, los estudiantes pasan más tiempo en la escuela que lo que comparten con sus propios padres. Es decir, que esos padres de donde ellos están recibiendo violencia son precisamente los que están en un encuadre del cual ellos no pueden salir. ¿Y cómo salen? Muchos muchachos hacen depresión, otros hacen intentos de suicidio, porque a la consulta privada llegan jóvenes atrapados en una situación de la que no pueden salir, otros se les afecta su motivación para el aprendizaje y se aumenta la deserción escolar. Entonces tenemos que hacer conciencia para entrar en la figura del maestro, que esa figura tiene un rol de liderazgo. Y como decía aquella frase de que en pleito y marido y mujer nadie se debe meter, y que ahora se está imitando por la indiferencia de no debemos meternos cuando dos están peleando, ahora es lo contrario. Todos nos debemos meter, pero con una actitud de una ideología de transformación, de una ideología de construcción de la cultura del aprecio, de la cultura del respeto al derecho de las personas a no ser violentadas, y sobre todo en solidaridad con aquel que no se puede proteger y no se puede defender por esa indiferencia que nosotros estamos viendo. Yo quisiera hacer también
Una última exhortación, ahí coincido con Rafaela. Nosotros tenemos que dar respuestas integrales a este problema, porque muchas veces decimos, no, el problema es del Ministerio de Educación, no, que el problema es del maestro, no, que el problema es de los políticos. Y al final cada quien señala un actor y no se ve a sí mismo como parte corresponsable. Fíjense, eso que salió ahí, lo más peligroso es la ideología que lo sustenta. El hecho de que personas crean que eso es normal promueve un estado de insensibilidad tan grande que lo que hace es perpetuar esa condición que queremos cambiar. Así que para nosotros enfrentar esa situación tiene que ser con respuestas integrales donde todos los actores nos sintamos comprometidos. Tahira. Sí, mira, yo pienso que el rol del docente es muy importante y definitivamente los docentes, el personal docente, tiene muchos problemas para manejar las situaciones de conflicto en el aula y tiene muchas dificultades para manejar la violencia porque tiene culturalmente una visión de la violencia muy legitimada. Ahora, yo creo que hay un rol importante también en el rol docente, que es que el docente necesita herramientas, pero también necesita acompañamiento. Exacto. Para que el docente haga cambios, necesita acompañamiento. Y una de las cosas que hay que mirar en el sistema, que el sistema no se quede en la escuela. El sistema es mucho más amplio, la estructura del sistema educativo. O sea, tú tienes las asociaciones de padres y madres de las escuelas y tú tienes también los distritos y tienes a un personal en el distrito que se supone que debe hacer un proceso de acompañamiento y monitoreo de las escuelas. Y ese proceso de acompañamiento y monitoreo pudiera perfectamente ayudar a revisar los cambios en los maestros, en los directores de centro, en el personal de orientación que tienen los centros también, que los centros tienen su personal de orientación, para trabajar un cambio en la escuela a nivel de clima de paz. No es sencillo, es muy complejo, supone muchos procesos que no van de un día para otro, que no se ven de un día para otro, porque cambiar la violencia hacia una cultura de paz debe ser un proceso. Ahora, yo creo que hay que reivindicar la escuela como un espacio de alegría. O sea, en la alegría no hay violencia, en la alegría no hay posibilidades de que se den este tipo de escenarios. Entonces, si nuestras escuelas iniciaran sus clases en la alegría, iniciaran sus clases sin ser, por ejemplo, el inicio de clases marca lo que pasa en la escuela. ¿Y qué yo observo al inicio de clases? Los inicios de clases son muy rígidos. Tú tienes un acto de bandera donde hay generalmente el canto al himno, una oración, porque nuestras escuelas se supone que son laicas, pero no lo son realmente. No lo son realmente. Tú tienes los directores y los docentes que son, muchos de ellos son evangélicos, y hacen e imponen una oración de la religión que le corresponda y un boche o 3 boches a los estudiantes. Los estudiantes no participan en esos actos y no hay un espacio de alegría y de creatividad. Entonces, si tú cambias ese escenario y comienzas a generar procesos de alegría al interior, con música, con danza, con arte, las escuelas se conviertan en espacios realmente de creatividad para los estudiantes, en todo el sentido de la palabra, incluso el manejo de la disciplina, desde el manejo de la coparticipación del estudiante, su responsabilidad en ese sentido es otra cosa. Otra cosa con la que yo quiero destacar es que también muchas veces en los centros los problemas de violencia se manejan con violencia. Se expulsa al estudiante. No se genera un cambio de conducta. Lo que se hace es que se sigue fortaleciendo que el agresor debe salir y no que el agresor pase a hacer un proceso de cambio de conducta al interior del centro. Entonces tú aumentas la masa de estudiantes en deserción escolar, que también aumentas la masa de los estudiantes nini. Que ni estudian ni trabajan. Que ni estudian ni trabajan y entonces se vinculan a actividades de riesgo. Y a eso iba, a propósito de lo que dice Tahira, a la actitud nuestra cuando tenemos un caso. El caso más relevante en estos últimos días es el de Vallaguana. Tenemos las imágenes de este joven que golpea salvajemente a una niña y obviamente indigna cuando uno ve la imagen de un muchacho con el cuerpo que tiene ese joven, que tiene 18 años, golpear a una niña como lo hace él, de manera tan agresiva. No obstante,
A mí uno de los ejercicios que más me gusta en estos temas que son tan humanos, porque se trata de vivir, se trata de ser gente y de qué tipo de gente somos, es leer los comentarios que ponen en las redes sociales. Si hacemos el ejercicio y entramos, por ejemplo, a la página de NCDN, donde está ese video, vamos a encontrar personas que dicen que a él hay que matarlo. O sea, gente que está dando respuesta más violenta que la del muchacho. Vamos a encontrar gente que tiene deseo de agredirlo. Vamos a encontrar gente que no controla sus impulsos y reproduce adulto lo que le está cuestionando a este pequeño joven, que es un joven, es un muchacho. Todo el que tiene hijos sabe que a los 18 años es un ser humano en construcción y que es producto de esa realidad. Yo quisiera compartir con ustedes una visión del diputado porredista Elías Báez, quien se refirió a la decisión del Ministerio Público de pedir prisión preventiva para este joven. Él dice que se trata de un acto de populismo judicial y considera que otras deben ser las medidas. Entonces, teniendo este caso donde ya el muchacho es mayor de edad, tiene 18 años, sabiendo que tienen que haber sanciones, ¿cuáles son las sanciones que deberían plantearse? Y es una pregunta que le invitaré tanto a Minerva, a Rafaela y a Tajira, tomando en cuenta que Luis Vergés es parte del Ministerio Público y no quisiera que se viera implicado en este tema ahora, porque el Ministerio Público tiene su propia posición. Vamos a ver lo que dice Elías Báez. No, eso es un abuso de los fiscales, solicitarle prisión preventiva a un muchacho que prácticamente, aunque tenga 18 años, es un niño que cometió ese error y por los fiscales, por alimentar el morbo, por populismo, por presión de la prensa, de la sociedad, mandar a un muchacho a la cárcel ligado con asesinos, vendedrogas, delincuentes, violadores. Eso es hacerle un daño a ese muchacho. Lo que tienen que hacer es hacer como hicieron con el Alfa, que lo pusieron a barrer la emplanada de la bandera, que lo puedan hacer un trabajo social, pero que no actúen los fiscales por presión social dañando a un muchacho, que es un muchacho, un niño, aunque tenga 18 años. Es un abuso de parte de los fiscales y un abuso del juez que le dé prisión también a ese muchacho. Bueno, ¿qué hacer? Rafaela Burgos, tenemos un caso, obviamente hay un delito, hay un hecho delictivo, él ha agredido a una jovencita. ¿Qué podemos hacer? Están pidiendo prisión preventiva. ¿Es la prisión la solución, tomando en cuenta el estado que tenemos en nuestras cárceles también? Mira, no tenemos el sistema carcelario, jurídico que deberíamos tener, pero ese es el que tenemos. Yo pienso que hay que revisar todo el contexto, ¿verdad? Y ver cómo se aplican consecuencias que persigan la mejoría, que persigan el crecimiento de este individuo, pero donde también se quede claro que hay un delito, donde también quede claro que los delitos tienen consecuencias. O sea, estamos hablando, ¿y si fuera otro delito? Si fuera otra cosa lo que hubiera hecho este joven. A lo mejor es un delito menor porque le pegó a una jovencita. O sea, revisemos todo eso. ¿Qué pasaría si esto no se sanciona y simplemente se maneja como una falta leve? Y este chico entiende que tiene derecho a eso y todos los demás que estaban ahí también van a entender lo mismo. Eso se resuelve con pedir disculpas. ¿Y cuánto tiempo va a durar eso? O sea, yo no digo que el solo sometimiento, la medida de coerción, tenga que ser necesariamente encerrarlo 3 meses, pero tiene que haber una revisión y hay estrategias. Hay estrategias que no siempre se cumplen, pero hay estrategias. ¿Cuál? Lo importante es que haya una consecuencia, que la consecuencia sea entendida por el grupo también, conocida por el grupo, porque si no vamos a estar dando un mensaje negativo, vamos a estar dando un mensaje complicado y peligroso. Junto con eso, sin duda, este chico necesita atención, necesita acompañamiento, necesita un proceso donde su desarrollo se mejore, se condicione y sus relaciones sean más sanas. Pero eso no puede ser la única consecuencia, tiene que haber otros. Minerva, totalmente de acuerdo con Rafaela. Definitivamente tiene que existir una consecuencia y lo que pasó allí fue un acto abominable. O sea, definitivamente hay que asumir una actitud en función de que es un hecho que debe crear un precedente. Y el Ministerio de Educación está claro de que no se va a permitir ese tipo de violencia en los centros educativos. Ahora bien,
sí es necesario considerando que es un joven que está en un proceso de desarrollo, que es una persona que está estudiando, debemos nosotros también como sociedad entender que él requiere apoyo, que requiere algún tipo de terapia que le ayude a reivindicarse y que no sea luego una carga para la sociedad. Definitivamente que tiene que una consecuencia. Ahora bien, nosotros como ministerio somos respetuosos de las acciones que se salen ya de nuestra jurisdicción. Nosotros sabemos muy bien que cuando entra ya la Fiscalía a asumir esta situación, respetamos las decisiones, pero sí hemos estado trabajando tanto con la familia del muchacho como con la familia de la jovencita, porque entendemos que ambos son víctimas de unas situaciones que generan este tipo de violencia y entendemos que la justicia debe hacer su trabajo, pero nosotros también tenemos que asumir que esa persona necesita ayuda. Taira. Sí, yo creo que sí, que debe haber consecuencias y que hay un delito. Ahora, yo no sé si la prisión preventiva debe ser la medida en ese sentido. O sea, yo creo que la Fiscalía debe revisar la medida porque realmente llevar a ese muchacho a prisión, yo que estuve en cárceles de menores, haciendo un estudio, con ellos ahí dentro. Y él va para uno de adultos. Y él va para uno de adultos, pero te estoy hablando de los de menores, sí, donde hay un proceso diferente. Ahí no hay mejoría. Un muchacho que yo entrevisté que estaba con los otros, en el grupo en que él estaba, había uno que había violado a 4 muchachas, había otro que había matado a 5, había otro que estaba vendiendo droga, otro que consume, y él lo único que había hecho era que él, se le acusaba por un problema con el motor. La policía lo agarra con el motor, un problema que él tenía con el motor, no tenía casco, no tenía los documentos, no tenía nada, era un menor y lo mandan para allá. Y él me dijo, ya yo estoy consumiendo, yo no consumía. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa con ese muchacho? Otros muchachos que yo he entrevistado, que están en las redes en situaciones de riesgo, me han dicho que su inicio en venta de droga empieza en las cárceles de menores. Entonces hay que revisar el tipo de solución. ¿Qué estamos marcando? Vamos, ese es el punto. O sea, hay muchísimos procesos que tú puedas hacer que se denote que hay unas consecuencias que no suponga llevar un muchacho a una cárcel, un muchacho que está estudiando, sabiendo tú todos los problemas que estamos teniendo a nivel de la masculinidad, reforzar ese tipo de situaciones. Estamos combinados a terminar este panel. Yo quisiera así rápidamente pedirle, por favor, solo para mostrarle, porque me lo mandaba anoche un maestro, las imágenes de una pelea de 2 niños dentro de un aula en el año 2016. Ahí es una policía escolar la que hace de árbitro de la pelea. O sea, la policía le anima, ahí tienen ustedes, la policía le anima al pleito. Miren ustedes, sí, separa a los demás y déjenlo quieto. ¿Ven? Ahí, déjenlo quieto. Esa es una policía escolar. Tenemos también uno que le denominamos trifulca, imágenes de una pelea grupal en el año 2015, también grabadas. Porque ahora es que nos están llegando los videos de estos días, pero incluso ya estaban tomados en video. A mí me mandaron y lo que me mandó ese maestro anoche fue el enlace. Me dijo, Edith, eso está ocurriendo desde hace muchísimo tiempo. Yo quisiera, ahora ya que finalizamos esta conversación, lamentablemente no tuvimos a Dilia Leticia porque ha llegado tarde nuestro equipo al lugar donde estaba Dilia Leticia y la había anunciado desde muy temprano, pero ustedes 4 tenemos 30 segundos cada uno. Esta es una sociedad que resuelve muchos problemas de manera violenta también. Aquí un problema de parqueo degenera en una muerte, aquí mueren las mujeres a manos de sus parejas, aquí un problema de tránsito, lo dirimen de forma violenta. La gente cuando habla de estos temas expresa un sentido también de violencia. Entonces formamos parte de esta sociedad, qué remedios encontrar, hacia dónde vamos. Cada uno por supuesto de sus perspectivas, ya terminando la idea final. Usted desde el Ministerio de Educación, por supuesto. Imagínense, educar para una cultura de paz, porque necesitamos desde las familias y todos los estamentos de nuestra sociedad, necesitamos mirarnos desde esa cultura de paz, que es lo que nos puede realmente conducir a una mejoría como país. Rafaela Burgos. Yo creo que desarrollar una intolerancia a las manifestaciones de violencia, aunque sean mínimas, aunque sean sutiles. No admitirlas. No admitirlas, porque ese es la antesala, ese es el preámbulo. Seguir difundiendo la idea de que la violencia no es un delito menor, sobre todo la violencia en contra de la mujer. Y en segundo lugar, revisar los contenidos con los cuales estamos educando para la paz y los contenidos y metodologías
en base a los cuales estamos revisando los códigos de pensamiento con los que se están dirigiendo quienes a la vez orientan a la población estudiantil. Sí, Tahira. Yo pienso que es clave que nuestra sociedad se mire a sí misma deslegitimando la violencia. Y es muy importante que el que observa violencia también asuma responsabilidad, porque mucha de la violencia que ocurre en el día a día tiene mucho que ver con la complicidad que tiene el observador de la violencia, que la refuerza mirándolo como un espectáculo. Tenemos que cambiar esa conducta y asumir responsabilidades todos y todas frente a cualquier situación de violencia verbal, psicológica o física. Y a propósito del espectáculo, posteriormente tenemos que volver a hacer un conversatorio porque vamos a hablar del rol de los medios de comunicación en todo esto, que a mí me preocupa mucho. O sea, ¿cuál es el rol? Ya lo abordaremos otro día. Sí, yo creo que es necesario, además que podemos hacer algo aquí y recibir llamadas de la gente. Así que ya lo saben, vamos a tener una segunda tanda con esto. Minerva Pérez, que es de la Dirección de Orientación y Psicología del Ministerio de Educación, gracias por estar esta mañana. También, por supuesto, Rafaela Burgos, que es terapeuta y familiar y de pareja, a Tahira Vargas, gracias, antropóloga, y por supuesto a Luis Vergés. Gracias a los cuatro por estar esta mañana.